Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a compartir un artículo que puede resultar de mucha utilidad, que deja a disposición Spectrum News, sobre pubertad y autismo, una transición inexplorada. Los investigadores apenas comienzan a aprender qué sucede en el cerebro de las personas autistas durante la adolescencia para explicar sus desafíos sociales, cognitivos y emocionales únicos. Los primeros años de Henry en la escuela habían sido bastante difíciles. El niño había sido diagnosticado con autismo a los 7 años. Luchó por controlar sus emociones y procesar la información sensorial en su salón de clases de Tennessee, pero cuando Henry tenía 10 años, sus padres habían descubierto formas de aliviar esos problemas con terapia y medicamentos. Entonces llegó la pubertad. Henry se puso de mal humor y más sensible. Un desaire percibido de un compañero de clase podía desencadenar un arrebato emocional. No podía recuperarse, dice su madre, Elisa. Estuvo molesto por el resto del día. Los arrebatos de Henry se hicieron cada vez más difíciles de manejar a medida que el niño pequeño alcanzaba casi 1,80 m de altura. El año pasado, a los 13 años, mientras se adaptaba a una nueva medicación, su irritabilidad y comportamientos compulsivos empeoraron tanto que Elisa y su esposo sacaron a Henry de la escuela durante 2 semanas. Estaba muy triste, recuerda Elisa. Fue horrible. A toda la situación se sumaba la floreciente sexualidad de Henry, complicada por sus desafíos con las habilidades sociales. Contaba un chiste obsceno sin intuir que sus padres lo encontrarían ofensivo. Podía pedirle a una chica que apenas conocía que fuera su novia. Espero que podamos terminar este viaje de la pubertad, dice Elisa, porque es una montaña rusa. La pubertad puede ser un momento muy tenso para los y las jóvenes en el espectro. Las características que definen el autismo, incluidos los problemas sensoriales y emocionales, los comportamientos repetitivos y la falta de matices sociales, pueden hacer que les resulte difícil sobrellevar la situación a medida que maduran sexualmente y se interesan más en las amistades y las citas. Las niñas autistas pueden tener momentos particularmente difíciles socialmente, ya que luchan por comprender las complejidades de las interacciones de las niñas no autistas. La depresión, la ansiedad y los trastornos alimentarios son inusualmente frecuentes en los y las adolescentes autistas. Un estudio de 2006 mostró que el 72% de 109 jóvenes autistas tenían depresión, ansiedad u otra afección de salud mental. En comparación, una encuesta de 2016 de más de 50.000 niñas y adolescentes sugiere que menos del 20% tiene una condición de salud mental. Los adolescentes autistas también corren un mayor riesgo de sufrir convulsiones y retrasos cognitivos. Sin embargo, la comunidad científica ha prestado poca atención a este punto de inflexión en el desarrollo de la vida de una persona autista y los dramáticos cambios biológicos que lo acompañan, dice Kathy Koenig, científica investigadora asociada del Child Study Center de la Universidad de Yale. No está claro si los jóvenes autistas ingresan a la pubertad en el momento típico y mucho menos cómo el inicio de la pubertad afecta a sus cerebros en el desarrollo.
Gran parte de la literatura en el pasado se ha centrado mucho en las niñas más pequeñas, dice Koenig. Solo el 2% de lo que se destina en Estados Unidos para la investigación del autismo en 2016, por ejemplo, se destinó a la investigación sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes autistas en su transición a la edad adulta o más adelante, según un informe del Comité Coordinador Interinstitucional de Autismo. Sin embargo, a medida que crece la conciencia de la brecha de conocimiento, algunos investigadores han obtenido subvenciones para estudiar a los adolescentes autistas durante su desarrollo sexual. Están explorando si estos jóvenes experimentan niveles elevados de estrés y, de ser así, cuál podría ser el costo físico y psicológico. También están profundizando en lo que sucede en sus cerebros, y los primeros datos sugieren diferencias en la actividad de las redes cerebrales clave entre adolescentes autistas y no autistas. Este punto crítico de la vida, cuando las personas autistas llegan a la pubertad y atraviesan la adolescencia, está muy poco investigado, dice Kevin Pelfrey, neurocientífico de la Universidad de Virginia en Charlottesville. Datos adicionales podrían señalar las mejores vías y apoyos para los adolescentes autistas a medida que hacen la transición a la edad adulta. Mientras tanto, los psicólogos están aprovechando lo que se sabe sobre las experiencias de estos adolescentes y las formas en que aprenden sobre nuevos programas de educación sexual y de relaciones para jóvenes autistas. La pubertad puede ser una montaña rusa, pero no es un viaje rápido. Ocurre en fases e implica cambios significativos en la estructura y función del cerebro. Durante este tiempo se eliminan las conexiones neuronales no utilizadas, sinapsis, producidas en el cerebro durante la primera década de vida. La poda comienza antes de la adolescencia en las regiones responsables de las funciones sensoriales y motoras básicas. Entre las últimas áreas en sufrir este proceso de maduración se encuentra la corteza prefrontal dorsolateral, que está involucrada en funciones cognitivas superiores como el control de impulsos, la toma de decisiones, el juicio, las habilidades sociales y la regulación emocional. Mientras tanto, la adolescencia trae señales de larga distancia más rápidas en el cerebro, ya que los haces de fibras nerviosas se envuelven en un aislamiento graso, creando efectivamente nuevas autopistas neuronales. Esta remodelación del cerebro generalmente da como resultado mayores habilidades cognitivas, como una mejor resolución de problemas, así como madurez emocional y un sentido de identidad más fuerte. Y aunque muchos jóvenes en el espectro muestran un progreso similar, un gran subconjunto no lo hace. Indicios de esta discrepancia comenzaron a aparecer hace décadas. En 1970, los psiquiatras del Hospital Maudsley en Londres, Inglaterra, descubrieron que aproximadamente la mitad de las personas autistas que progresaron más durante el tratamiento no desarrollaron habilidades sociales e interpersonales clave durante la adolescencia. También notaron que alrededor de una cuarta parte de esos adolescentes desarrollaron epilepsia. En 1982, investigadores suecos
describieron 5 adolescentes autistas cuyas habilidades disminuyeron o los rasgos de autismo se volvieron más severos después del inicio de la pubertad. 2 estudios más grandes, publicados en 2011 y 2015, informaron que los adolescentes mayores tienen más problemas con el comportamiento adaptativo, habilidades para la vida como comunicarse, bañarse y vestirse, que las niñas más pequeñas en el espectro. Y en un estudio de 2013, 185 niñas autistas mostraron solo un progreso modesto en las funciones ejecutivas, como la memoria a corto plazo y el autocontrol durante la adolescencia, cuando estas habilidades generalmente se desarrollan rápidamente, lo cual afecta su capacidad para planificar y formar amistades cercanas. Tales contratiempos en el desarrollo pueden dejar atrás a la gente autista, ya que las habilidades que las personas aprenden en la adolescencia predicen su funcionamiento en la edad adulta, dice la psicóloga Susie Scherf de la Universidad Estatal de Pensilvania. La neurocientífica Ludina Udin lleva años queriendo aclarar cómo es la pubertad en el cerebro autista. En la Universidad de Miami, en Florida, Udin explora la conectividad cerebral, la medida en que las regiones cerebrales se coactivan en personas autistas, utilizando técnicas de neuroimagen. En un estudio publicado en 2015, ella y su colega Jason Nomi examinaron la conectividad cerebral en 26 niños, niñas, 28 adolescentes y 18 adultos en el espectro, junto con 72 personas no autistas de edad y cocientes de inteligencia similares. Observaron 18 redes neuronales en el cerebro, incluida la red de prominencia, que determina qué estímulos merecen nuestra atención, y la red de modo predeterminado que procesa emociones y pensamientos cuando el cerebro está en reposo. En todas estas redes, los investigadores encontraron que la conectividad tiende a ser atípica en los niños autistas, pero se vuelve gradualmente más similar a las de sus compañeros no autistas a medida que envejecen, con menos discrepancias en los adolescentes autistas y aún menos en los adultos autistas. Los resultados despertaron la curiosidad de Udin sobre lo que sucede entre la niñez y la adolescencia, por lo que escribió una propuesta de subvención para estudiar cómo cambia la conectividad cerebral durante la pubertad en niñas autistas. Nunca se financió, dice Udin. Ella piensa que una de las razones es que la pubertad es complicada. Ocurre en etapas y los individuos entran en esas etapas en diferentes momentos. Los informes de los padres y madres, los autoinformes o los exámenes visuales pueden proporcionar pistas sobre la etapa de una persona, la etapa que está atravesando una persona, aunque a menudo son inexactos. Medir los niveles de hormonas relacionadas con la pubertad es un mejor indicador, pero las extracciones de sangre son un desafío para mucha gente con autismo. Así que asegurarse de que se está comparando a personas que pasan por la misma etapa sería complicado. Mientras tanto, los investigadores que estudian a las niñas autistas estaban viendo más indicios de que la adolescencia puede ser algo particularmente vulnerable para ellas. En 2015, Scherf y la becaria postdoctoral de la Universidad Estatal de Pensilvania, Georgia Pichi, conceptualizaron esta idea utilizando un modelo de 2 golpes. El primer golpe sería la interrupción del desarrollo neuronal en el útero o en la primera infancia.
El segundo golpe se produciría durante la adolescencia, cuando el circuito neuronal no se reconectaría como lo hace en la mayoría de los adolescentes. Esta diferencia de cableado podría significar que el cerebro no puede adaptarse a medida que aumentan las demandas sociales y prácticas del mundo neurotípico, dice Scherf. Como resultado, los adolescentes autistas podrían responder de manera inapropiada a las señales sociales, ser incapaces de realizar las habilidades necesarias para la independencia y tener un mayor riesgo de problemas de salud mental. La evidencia genética emergente respalda esta idea. Un estudio de 2017 evaluó a 5.551 niñas en el Reino Unido por dificultades de comunicación social a las edades de 8, 11, 14 y 17 años y encontró que de los 11 a los 17 años, un conjunto único de variantes genéticas que gobiernan las habilidades sociales entra en juego en los adolescentes autistas. Un segundo golpe también podría ayudar a explicar por qué muchos adolescentes autistas desarrollan epilepsia. Hasta el 13% de las niñas con autismo tienen epilepsia, pero esa proporción podría aumentar al 26% durante la pubertad. Las convulsiones pueden aparecer repentinamente y causar dificultades de lenguaje, problemas motores y regresión. No sabemos por qué sucede esto, dice Pelfrey, cuya propia hija autista desarrolló convulsiones cuando entró en la pubertad. No está claro exactamente cómo se manifiesta ese segundo golpe en el cerebro, en parte porque hay una falta de financiación para propuestas de investigación como la de Udin. Aún así, han surgido algunas pistas de estudios longitudinales existentes, en los cuales los investigadores siguen a las niñas durante la adolescencia, aunque sin tratar de detectar la pubertad por sí misma. En un estudio de 2019, por ejemplo, los investigadores examinaron la conectividad entre la red de prominencia, la red de modo predeterminado y la red ejecutiva central, que es responsable del control de la atención, en 16 adolescentes autistas y 22 adolescentes no autistas. Escanearon los cerebros de los adolescentes en 2 momentos, con 3 años de diferencia, que representan la adolescencia temprana a media y tardía. En adolescentes no autistas, encontraron un debilitamiento de la conectividad cerebral entre la red ejecutiva y las redes predeterminadas en estos 3 años, lo cual probablemente refleja una mayor separación y especialización en estas redes. Ese no fue el caso de los adolescentes autistas, lo cual apunta a una diferencia en el desarrollo del cerebro que podría definir la transición en el autismo. Pelfrey lidera uno de los pocos esfuerzos para definir los cambios cerebrales que caracterizan la transición adolescente. Desde 2012, el equipo de Pelfrey ha estado siguiendo a 620 niñas autistas y no autistas de 6 a 17 años, realizando evaluaciones clínicas anuales y escaneando sus cerebros. Los investigadores también secuenciaron los genomas de las niñas y midieron la expresión génica a partir de muestras de sangre. En 2017, el equipo ganó una subvención de renovación de los Centros de Excelencia para el Autismo de 5 años para usar esta cohorte para investigar qué sucede en la pubertad. Tal como lo propuso Udin, el equipo de Pelfrey está observando cambios en los sistemas cerebrales asociados con el autismo, incluida la prominencia, el modo predeterminado y las redes ejecutivas centrales, utilizando imágenes de resonancia magnética y electroencefalografía. Los investigadores también están rastreando los niveles hormonales para ver cómo interactúan con la función cerebral,
ya que se sabe que las hormonas sexuales ayudan a organizar el sistema nervioso durante la adolescencia. Un estudio sugiere que la exposición a la testosterona durante la pubertad en hombres jóvenes no autistas afecta la forma en que el cerebro responde a las señales sociales. Una de las muchas preguntas que Pelfrey dice que su trabajo podría responder es si los adolescentes autistas experimentan una pérdida de conectividad cerebral durante la pubertad y, de ser así, cuáles son las ramificaciones de esa disminución a medida que los científicos rastrean a esos adolescentes hasta la edad adulta. Pelfrey y sus colegas también están tratando de predecir quién está en riesgo de sufrir convulsiones. Planean introducir escáneres cerebrales en estado de reposo en una computadora y usar un algoritmo de aprendizaje automático para identificar las firmas cerebrales de los adolescentes que desarrollan convulsiones. Luego pretenden probar y refinar el modelo utilizando una gran base de datos de escaneos cerebrales, como el intercambio de datos de imágenes cerebrales de autismo. Esperamos terminar con imágenes de miles y miles de personas en las cuales probar el modelo, dice. Si el estudio tiene éxito, sus resultados podrían ayudar a proporcionar una advertencia anticipada de al menos una dificultad que la pubertad arroja sobre muchos adolescentes autistas y sus familias. Cualesquiera que sean sus detalles, la remodelación del cerebro durante la pubertad también conduce a una intensificación de las emociones y rápidos cambios de humor. Los adolescentes oscilaban entre irritables, jubilosos y ansiosos. Este proceso parece ser exagerado en las niñas autistas y las consecuencias son más difíciles de moderar, en parte porque pueden tener problemas para comprender lo que está sucediendo. Cuando Brendan To, de 16 años, autista y mínimamente verbal, llegó a la pubertad a los 12, se volvió cada vez más agresivo con una escalada de conductas autolesivas como pellizcar y morder. En un niño normal, una persona joven, esa es una transición bastante difícil, dice su madre, Mei Ng, endocrinóloga pediátrica de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Para los adolescentes autistas que no entienden lo que está pasando, puede ser aún más difícil de tratar, dice Ng. Otros adolescentes en el espectro parecen sufrir porque entienden lo suficiente de lo que está pasando para saber lo que se están perdiendo. A los 14, Amy Gravino, ahora defensora de la sexualidad del autismo, anhelaba tener amigues y era muy consciente de que no encajaba. Nadie en la escuela quería pasar el rato con ella. Sus únicas amigues eran personas con las que mantenía correspondencia en salas de chat dedicadas a los Backstreet Boys, una banda de chicos de la década de 1990 con la que estaba obsesionada. La sensación de Gravino de ser excluida parece ser común entre las niñas autistas. En una encuesta de 2018, padres y madres de 40 niñas autistas informaron que sus hijas tenían dificultades significativas para socializar con otras niñas y experimentaban rechazo. Las niñas tienen que desarrollar formas bastante sofisticadas de interactuar con otras niñas para mantenerse al día a medida que ingresan a cuarto, quinto y sexto grado, dice Koenig, quien dirigió el estudio. Estos son tiempos en los que ocurren muchas burlas, mucho ostracismo. Hay mucha agresión relacional.
Para Gravino, el dolor emocional fue tan agudo en su adolescencia que tuvo pensamientos suicidas, dice. Los sentimientos de no pertenencia contribuyen a la alta prevalencia de depresión y ansiedad entre las y les adolescentes autistas. Muchos tienen problemas con la comunicación social y estás preparando el escenario para tener un posible impacto psicológico durante la adolescencia, dice la psicóloga Blythe Corbett de la Universidad de Vanderbilt. En un estudio de 2020 en Minnesota, los investigadores encontraron que 1.104 adolescentes y adultos jóvenes autistas tenían casi 3 veces más probabilidades de tener depresión y más del triple de probabilidades de tener ansiedad a la edad de 30 años que sus compañeros no autistas. Y trágicamente, un estudio de 2013 sugirió que las niñas autistas tienen 28 veces más probabilidades de planear o intentar suicidarse que sus compañeros no autistas. Los trastornos alimentarios, que rara vez ocurren antes de la pubertad, también pueden afectar de manera desproporcionada a los jóvenes autistas. Un estudio de más de 5.000 adolescentes encontró que cuanto más rasgos de autismo tiene un adolescente, más frecuentes son sus conductas alimentarias desordenadas. Algunos investigadores están preguntándose otra pregunta clave. ¿Llegan las niñas autistas a la pubertad antes que otras niñas? Si lo hacen, podrían sentirse aún más fuera de lugar, exacerbando su aislamiento social y contribuyendo potencialmente a problemas de salud mental, dice Corbett. Sin embargo, los datos sobre este momento son contradictorios. Un estudio de 2017 de 3.454 niñas no autistas y 94 niñas autistas de 8 a 15 años no mostró diferencias entre los dos grupos. Los signos de la pubertad fueron informados por los padres o por ellos mismos. Incluyeron la menstruación, el desarrollo del vello corporal y una voz más grave. En un estudio de 2020 de 239 niñas de 10 a 13 años, por otro lado, Corbett y sus colegas encontraron que las niñas autistas comienzan su periodo 9,5 meses antes que sus pares no autistas. Y no hubo diferencia en el comienzo de la pubertad para los niños. Si los hallazgos se replican, podrían subrayar la importancia de brindar a las niñas autistas educación sexual personalizada a una edad más temprana para desmistificar la pubertad y prepararlas para ella, dice Corbett. Corbett y sus colegas están trabajando para encontrar una manera de identificar a las niñas en riesgo de depresión y ansiedad durante la preadolescencia y la adolescencia. Están monitoreando el estrés psicológico en más de 100 niñas con autismo y un número similar de controles. Evalúan los niveles de estrés de cada niña a partir de los 10 a los 13 años, midiendo a intervalos regulares durante 4 años el cortisol salival y la excitación durante 2 tareas sociales, un discurso y una conversación con un compañero. Si los médicos pueden identificar marcadores que indiquen, por ejemplo, que preadolescentes probablemente tendrán dificultades más adelante, podrían comenzar las intervenciones temprano. Tenemos que estar listos, dice Corbett. En medio de estas luchas emocionales, los adolescentes autistas a menudo no están preparados para los cambios físicos que trae la pubertad.
Cuando Gravino tuvo su primer periodo, a los 12 años, la adolescente autista estaba desconcertada. Pasó por 5 piezas de ropa interior antes de que su madre se diera cuenta de lo que estaba pasando. Mi mamá entró al baño un día y me dijo: «Oh, ahora eres una mujer», dice Gravino. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Los estudios muestran que los jóvenes autistas tienen menos probabilidades que sus pares no autistas de recibir algún tipo de educación sexual en la escuela o en el hogar. Estas niñas tienen muchos profesionales en sus vidas, por lo que nunca haber hablado con nadie sobre el desarrollo sexual es alucinante, dice Laura Graham Holm, psicóloga clínica de Hunter College en la ciudad de Nueva York, quien está ayudando a crear un plan de estudios de relaciones saludables específico para el autismo. Los datos sugieren que el entrenamiento de relaciones también es crítico para esta población. Una encuesta de adolescentes y adultos con autismo sobre sus experiencias con el sexo y la sexualidad sugiere que muchas personas con autismo quieren una relación romántica, pero no se sienten preparadas para encontrarla o desarrollarla. No comprender las reglas sexuales, a menudo tácitas e infundidas con matices, puede dar lugar a pasos en falso, como conversaciones provocativas y discusiones abiertas sobre sexualidad. También podría conducir a delitos sexuales, involucrando a personas autistas como perpetradores o víctimas. Los adolescentes autistas pueden masturbarse en público, enviar mensajes de texto, llamar por teléfono o seguir a alguien que les interese hasta el punto de que se considere acecho, o descargar pornografía ilegal. Por otro lado, las personas autistas, especialmente las niñas, corren un riesgo elevado de sufrir abusos, tanto sexuales como físicos y emocionales. La educación sexual tradicional puede ser deficiente para los adolescentes autistas, quienes pueden necesitar más detalles detallados y más vacíos sociales que los estudiantes no autistas. La necesidad de un enfoque diferente es especialmente evidente entre aquellos que necesitan mucho apoyo. Para estas personas, la repetición, las imágenes y las reglas son herramientas de enseñanza claves, dicen los expertos. Ng y su esposo habían usado durante mucho tiempo el sistema de comunicación de intercambio de imágenes, que involucra tarjetas que muestran varias imágenes, para ayudarles a comunicarse con Brendan, para explicar lo que sucedería en una cita con el médico, por ejemplo, o cómo pedir un juguete o refrigerio favorito. Ng empleó un nuevo juego de cartas para explicar la pubertad. Durante muchos meses usó estas tarjetas para explicarle y asegurarle a Brendan que lo que estaba experimentando era natural. Las tarjetas transmitían lecciones importantes, como que masturbarse está bien siempre y cuando lo haga solo en su habitación con la puerta cerrada. Los investigadores están diseñando y probando varios tipos de nuevos programas sociales y de educación sexual para adolescentes en el espectro. El año pasado, la Organización para la Investigación del Autismo lanzó una guía en línea autodirigida, Sex Ed for Self-Advocates, que contiene 9 secciones sobre temas como la pubertad, la orientación sexual y la identidad de género, la actividad sexual y las relaciones y la seguridad en línea. Tiene las ventajas de Internet como modelo de entrega, que es que las personas pueden hacerlo en privado, pueden ir a su propio ritmo, dice Jessica Penwell Barnett, socióloga de la Universidad Estatal de Wright en Dayton, Ohio, quien escribió la sección de actividad sexual. Sin embargo, no puede incorporar técnicas de enseñanza en persona, como el juego de roles y la retroalimentación correctiva, que ayudan a los adolescentes autistas a construir relaciones con sus compañeros.
Construir esos lazos es el objetivo de un programa en New Haven, Connecticut, para niñas y mujeres autistas llamado SELF, Socialize, Experience, Learn and Have Fun. Koenig desarrolló SELF para abordar la falta de terapias diseñadas para ayudar a las niñas con autismo a superar sus desafíos sociales únicos. Las niñas se inscriben en actividades como yoga y clases de arte, que les dan la oportunidad de conocer a otras chicas y divertirse. Hablan sobre música y películas, quienes les gustan y las interacciones que encuentran confusas, como por qué un niño seguía poniendo excusas para no dar su número de teléfono. Estas niñas realmente desarrollaron relaciones entre ellas, dice Koenig. Se aceptaron mutuamente por completo. Un programa llamado Tackling Teenage Training ofrece lecciones individuales sobre sexo y relaciones para adolescentes autistas que tienen un coeficiente de inteligencia de al menos 80. Durante 18 sesiones, un entrenador utiliza imágenes y juegos de roles, entre otros ejercicios, para enseñar a una adolescente sobre temas como cambios corporales, masturbación, amistad y reconocimiento de límites. En un proyecto piloto, 23 niñas autistas y 7 niñas autistas de 15 años en promedio se desempeñaron significativamente mejor en una prueba de varios aspectos del desarrollo sexual después del entrenamiento que antes. Un estudio de seguimiento con 189 participantes confirmó los hallazgos. El programa se ha probado en sitios de todo el mundo y varios equipos lo están ampliando de un formato individual a uno grupal. En septiembre de 2019, Henry se inscribió en el programa y gracias a él adquirió una nueva comprensión de las relaciones, la comunicación y la sexualidad. En casa, sus padres también le estaban enseñando sobre los límites, como la etiqueta adecuada para enviar mensajes de texto. Esta educación no sucedió demasiado pronto. Después de completar la capacitación, Henry hizo un anuncio. Tenía novia. Estaba tan orgulloso, dice Elisa. Todo el mundo lo sabía. Elisa espera que los mensajes y reglas concretos que Henry está aprendiendo se queden con él a medida que gana independencia. Ella sabe que él no va a escuchar a sus padres para siempre. ¿Qué chico de 17 años dice? Buen punto, mamá y papá, gracias por decirme eso. Aunque la emoción de Henry por tener novia era algo que a los demás les parecía tierno, a Elisa y a su esposo les preocupaba que él fuera demasiado inmaduro para una relación así. Sus preocupaciones duraron poco. La pareja se separó después de unas 2 semanas. Henry podría no haber estado listo para una novia. Todavía no. Bueno, agradecemos este artículo a Spectrum News y quedamos aguardando, si las hubiera, tus correcciones, tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios. Y te saludamos, esperando que tengas muy buenos días o buenas tardes. Chao, cuídate.